Pues ya está, vamos a empezar. Bueno, Buenos días, hola. ¿cómo estás? Muy bien, muy tranquilo aquí en Barcelona, con un tiempo estupendo. Yo siempre empiezo a las entrevistas preguntando lo mismo, Ya. ¿por qué haces cine? Desde hace tiempo, con un grupo de amigos en Chile, teníamos una cámara en 8 milímetros y empezamos a hacer pruebas. Éramos 3 e hicimos como 4 peliculitas mudas y ahí nació mi interés por el cine, porque sí. ¿Y por qué decide irse a España a estudiar cine? ¿No había sitios más cercanos? Había sitios, no eran cercanos. Conocía la Escuela de París, conocía el Centro Experimental de Roma y una escuela que había en Berkeley. El de Gianni Amelio, puede ser. Puede El ser. de Roma, sí. Exactamente. Porque cuando vino a la Filmoteca lo explicó. Bueno, eso es la información más general que teníamos en Chile. Y tuve un amigo que viajó a Madrid para trabajar en otra cosa. Y como éramos muy amigos, él me contó lo que encontró aquí. Y fue a la escuela de cinematografía, tomó un folleto y me lo mandó. Y pensé, bueno, estupendo, porque es castellano, ¿no? Tenía que aprender francés o inglés para ir a las otras. Y finalmente se produjo el espacio para que yo viniera a dar el examen de admisión. Y vine y estuve un mes esperando los resultados del examen a ver si quedaba o no. Y por suerte quedé, y entonces ahí llamé a mi mujer y ya nos establecimos en Madrid. Estuve mucho tiempo, estuve como 5 años en Madrid. ¿Y qué recuerdas de la Escuela Oficial de Cine? ¿Qué profesores tuvo? Era estupenda la escuela. Había, mira, me acuerdo de 3 profes, o de 2. Estaba Berlanga, Sí. estaba Picasso, Miguel Picasso, Sí. y estaba José Luis. La tía Tula. Exactamente, y estaba José Luis Borau, Sí. que era el Querido mejor. José Luis. El mejor, sí, era magnífico. Y pasaban otros de visita, Camus también Sí, estaba. Mario Camus. Sí, pero el principal era Borau y estaba Serrano de Osma. Sí. A mí me Carlos gustó. Serrano de Osma. Exactamente, Aquella exactamente. de las aguas bajas negras, me parece. Sí. Era un excelente lugar, buena escuela. Solo funcionábamos en la tarde, lo que te permitía trabajar en las mañanas. Estaba en Montesquinza con Génova, en una vieja casona. Era estupendo. Después nos cambiamos a la universitaria. Y ahí estuve 3 años, 2 años más me quedé trabajando en publicidad. Sí. Y cuando Allende salió elegido en Chile, me fui a Santiago. ¿Y por qué el primer largo que hace es sobre el primer año de Allende en la presidencia? ¿Es verdad que Chris Marker le ayudó prestándole rollos y internacionalizando la película? Lo que estaba pasando en Chile era tan sorprendente, tan nuevo, tan único, que no podías quedarte indiferente. Todo el país se movía alrededor de Allende, había un movimiento social espectacular, pasaban los desfiles delante tuyo de miles de personas, había un entusiasmo enorme. La gente descubrió que sin guerra, sin violencia, se podían hacer cambios sustantivos en Chile, cambios que eran necesarios, todo el mundo quería. La izquierda estaba muy bien organizada, había un enorme partido socialista, partido comunista y otros movimientos independientes que apoyaron a Allende siempre y fue un momento mágico. Entonces ahí yo comencé a hacer una película de lo que estaba pasando. Eso tenía que documentarse, ¿no? Sí, porque tú dices, pero el país está cambiando es como un gran barco que se mueve. ¿Cómo no voy a hacer algo de lo que está pasando? Tienes que poner, digamos, era más importante eso que todo lo otro. Había muchos cineastas de ficción que seguían con su proyecto, que eran muy buenos, pero yo dije, no, hay que cambiar al documental, esto vale la pena. Y entonces fui a una escuela de cine, pedí una cámara y película y me la dieron. Y cuando la película se terminó, Chris Marker vino de Francia a mirar lo que pasaba en Chile, curioso y tal, y de repente fue al cine, vio mi película y dije, la compro. Fue a casa, se presentó y tal, tomamos el té y me dijo, te compro la película. Yo vine a hacer otra, pero ya que tú la hiciste, ya está hecha, dámela.
Y entonces llegamos a un acuerdo, él volvió a Francia con el negativo, con una banda sonora, y la dobló al francés. Los personajes siguen hablando en castellano, tú los oyes, pero puso a Yves Montand, François Arnoul, Simón Signoret a doblar los personajes. Era estupendo porque él tenía grandes amigos. Entonces la película subió de nivel. E hizo además un prólogo muy bueno, de 5 minutos, para explicar qué era Chile. Y la película se perdió, las copias se dispersaron, etc. En Chile la destruyeron. Y entonces ahora, recién ahora, hemos descubierto copias buenas. El negativo lo hemos descubierto aquí. ¿En España? No, en Francia, en París. Y estamos restaurándola. Entonces el próximo año la voy a presentar. Oh, fantástico. ¿Usted no conocía que estaba en Francia la película? Sí sabía, pero no sabíamos dónde. Hasta que una chica hizo una retrospectiva de Chris Marker y de las películas que Marker ayudó a terminar, y encontró una copia en una provincia, en una filmoteca que nadie conoce, chiquitita, y había una copia perfecta. Y de ahí empezamos a desenrollar el misterio, y ya hemos encontrado 2 negativos. Entonces yo creo que va a quedar bastante buena, y yo la voy a volver a sonorizar, digamos. Y luego con la batalla de Chile, porque me está hablando de un tiempo de efervescencia total, Sí. Tanto políticamente, económicamente, culturalmente. O sea, usted decide hacer la batalla de Chile y al año está ya el golpe, la dictadura, y entonces decide continuar la película. Claro, cuando terminé la batalla el primer año, todo funcionó bien, hicimos 7 copias en Buenos Aires. Porque otra vez la realidad se impuso al cine, ¿no? Claro, en ese momento la realidad era tan potente, había tanto movimiento, tantas posibilidades y tanto peligro, que había que seguir filmando lo que pasaba, era más importante que todo. Entonces, en ese momento, yo volví a escribirle a Chris Marker y le dije, necesito película. Y él me envió un paquete, mira, de este porte, un baúl, alto, con 40.000 metros de película 16 milímetros, y positivo, negativo, material de sonido óptico y cintas magnéticas. Me mandó todo lo necesario. Él lo consiguió por aquí y por acá y me dijo, ya haremos un contrato. Y entonces yo reuní un equipo de 5 personas, entre los cuales era el mismo cámara de las otras películas, un grupo ya conocido de gente joven, y nos pusimos a filmar todos los días desde el mes de febrero hasta el golpe de Estado, que fue en septiembre. Día a día, todos los días. Es un diario. Un diario de lo más importante que ocurría. Y tenía un ayudante de dirección que era español, era un chico que yo había conocido en la Escuela de Cine de Madrid, que cuando pasó por Chile le dije, me tienes que ayudar porque era muy bueno. Se llama José Bartolomé, hermano de Cecilia Bartolomé, sí, la cineasta. La documentalista también. Exactamente. Y era un hombre enormemente talentoso, es una persona muy preparada, mucho más que yo. Y me ayudó a desentrañar el guión, que era un laberinto en Chile. Y así trabajamos juntos, con Jorge Miller, el camarógrafo, que después desapareció. Un año después de terminada la filmación, Jorge desapareció en manos de la policía política y lo mataron. Porque a usted también lo detienen. Yo estuve 15 días en el Estadio Nacional, con interrogatorio, con amenaza de muerte, con todas las cosas terribles que te imaginas. En el suelo, en un camarín, era horrible. Yo estaba seguro que me iban a matar. Se te pasa por la cabeza que va a llegar el fin, tú piensas en tus hijas, en mi mujer de la época, y te sientes acorralado, sientes que ya no eres una cosa que está ahí tendida en el suelo. Y por suerte, al cabo de 4 días me cambiaron a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar, y llegamos a un camarín del estadio donde había 30, 40, 100 personas. Y ahí tú dices, aquí por lo menos ya no nos matan, quizás a dónde nos mandan, pero matarnos no. Y ahí decide marcharse de Chile y continuar la película, ¿no? Claro, digamos que yo no sabía lo que iba a pasar, te fijas, después que te interrogan te dejan en libre plática
Una incertidumbre. Y no sabes. Y de repente venía un tipo, un oficial, y leía una lista, los que se podían ir. Y en una lista vine yo y salimos, qué sé yo, una parte de los que estábamos en ese camarín del estadio. Y cuando yo salí, voy a casa y entonces le pregunto a mi mujer qué pasó con la película. La película estaba oculta, nadie sabía dónde estaba. Solo sabía yo y mi mujer, el equipo no sabía. Y la película la guardaba un tío mío viejo ya, de un hombre de 70 años, y él tenía almacenado en su casa en un baúl, ni siquiera su mujer sabía que ahí estaba la película. Entonces, la secretaria de la embajada sueca se pone en contacto con mi mujer y con 2 amigos más y llevan el material a la embajada. Y el embajador acepta recibir este baúl y lo lleva a Estocolmo. No se perdió ni un rollo. O sea, es la única manera de que la película se pudiese ver, porque se podía haber quedado destruida. Sí, temimos durante mucho tiempo que cuando yo estaba en el estadio pensé, alguien va a descubrir la película. Y eso te deprimía más que la muerte. Sí, de verdad. Sí, porque te quita el propósito de vivir. Claro. Y para un cineasta es bien importante. Y después continuar la película en el extranjero, en el exilio, es como una forma de rebeldía, de resistencia ante lo que está ocurriendo. Exactamente, yo monté durante 7 años, imagínate. Porque tuvo la ayuda del ICAI de Cuba, ¿no? Claro, después de llegar a París y de trabajar con Chris Marker buscando la película, buscando el lugar. Digamos, teníamos la película pero no sabíamos dónde íbamos a tener el dinero para montar. Entonces Rosif decía yo tengo moviola, otro decía yo tengo sonido, y etcétera. Pero era una dispersión tan grande que era muy difícil sentarte y reflexionar. Entonces en eso apareció un funcionario del ICAIC que nos dijo, nosotros sabemos en lo que ustedes están, nosotros les ofrecemos ayuda. Pueden venir y estar hasta que terminen con calma. Nosotros aceptamos y nos fuimos a La Habana por unos meses y acabamos 7 años en Cuba. Y se terminó. Y se pudo ver. Claro, se terminó y tuvimos una distribución universal. La película se ha dado como en 45, se estrenó como en 45 países. Que seguramente es una de las películas suyas que más se ha visto. Sí, es una enorme cantidad de copias que el ICAIC hacía. Con la historia, con el proceso que tuvo. Claro, digamos, el proceso no lo conocía, la gente veía la película. Y yo después escribí un libro sobre el proceso y ahora estoy haciendo otro, que ya lo estoy terminando, sobre... Sí, que está descatalogado el libro, para conseguirlo es difícil. Ahora va a venir otro, y mejor, porque he encontrado nuevos documentos. Del primer año y de la Batalla de Chile, son 4 películas. Porque para usted, ¿el cine qué es realmente? ¿El cine o el cine documental qué es? ¿Por qué se ha decidido por el cine documental y por qué no? Ya sé que tuvo una experiencia con el cine de ficción, pero que... ¿Para usted el cine documental qué es? Es el cine, sobre todo, digamos, es la comunicación, es el aporte personal que tú haces, es el dedicarte a un tema que es importante en el cine documental. Digamos, yo no podría vivir sin el tema chileno, va a continuar durante toda mi vida. Es como una sombra, ¿no?, que le persigue. Claro, digamos, no te persigue, tú estás con el tema, yo no quiero salir de ese tema. He hecho otras películas, pero el tema central es lo que pasó en Chile. Y después que terminé la Batalla de Chile, quise cambiar 7 años, imagínate, con un documental que hasta aquí. Sí. Entonces hice una ficción que se llama... La Rosa de los Vientos. Exacto, que es pésima. Yo no la vi. No la vean, es muy mala, pero me sirvió para dar el salto y después seguí con documental. Después hice una película de la Iglesia Católica Chilena. Sí, porque ha tocado mucho la memoria de Chile, ha tocado también el tema de la religión católica, sí. También el de la astronomía. Yo siempre he pensado que si usted no era cineasta, era astrónomo. Bueno, siempre fui un aficionado, tuve varios telescopios, pero era un aficionado, no me faltaba la formación matemática. Esa es la limitación en la astronomía. Llega un momento dado que tienes que aprender matemáticas y yo soy muy malo para las matemáticas. ¿Y cree que el documental y la memoria van de la mano? No, tú puedes hacer documental de comida, de cocina, de clima, de la montaña, del mar. No, el documental es toda la vida. Pero en su caso sí, ¿no? En el caso mío, bueno, pero también he hecho divertimentos. Sí, en el caso, digamos, siempre te atrae algo por sobre las demás cosas. Siempre
siempre hay un tema, hay una obcecación en tu vida. Y en el caso mío es Chile, lo que pasó, un país tan espléndido, con un sistema tan interesante, el de Allende, y lo hacen pedazos, lo trituran, y todavía el país no se rehace, y no se va a hacer hasta 50 años más. Está triturado, fraccionado, dividido, la historia fue mal contada, se está luchando para recuperarlo, pero falta. O sea, en sus películas funcionan como un material para conocer la realidad o la verdadera historia que se ha ensombrecido, se ha ocultado, ¿no? Pero hay otros documentalistas también en Santiago. Hay un grupo como de 15 personas que hace documental y tienen vocación de documentalistas, y en ellos se ve también el pasado. Y su trabajo como fundador de FIDOX y toda la construcción del festival también es una manera de ser cineasta también, ¿no? Claro, es muy interesante la difusión documental. Cuando reúnes, por ejemplo, todas las películas chilenas que hubo durante la dictadura, que nunca se habían proyectado en común, eso fue bien bonito, fue como una revelación para los jóvenes que no habían visto nada. Y después lo que otros países hacen sobre la memoria, que está lleno de documentales de la memoria en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y los hemos proyectado casi todos. Es magnífico. Y después hemos seguido con el género completo, digamos, el documental en general. Yo lo dirigí como 15 años, tal vez un poco menos, y ahora hay otros que lo llevan. Porque sus dos últimos largos, Nostalgia de la luz y El botón de nácar, o sea, la memoria está en la película, pero parece como una nueva mirada, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero parece como que si se hubiera reinventado como cineasta y le interesasen otro tipo de cosas, aparte de la memoria, que es un tema muy importante, pero es como si el océano hubiera otros ríos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la medida en que vas avanzando, te das cuenta que ya la memoria del pasado histórico concreto ya está tocado ya, y hay que ir por otros lados. Y la memoria geográfica es magnífica. Los desaparecidos en el desierto es otro tema increíble. Mira, lo que causó la dictadura es tan amplio que tú puedes seguir toda la vida con pequeños temas o grandes temas sin variar. Y al revés, variando mucho, pero cambiando mucho de entonación, de tema, de sujeto. Es apasionante. Hay muchas cosas hay muchos elementos, muchos personajes olvidados que hay que recuperar. ¿Y la película que hizo Costa Gabras sobre Chile, desaparecido, le gustó? Sí, mucho. Gabras siempre estuvo muy cerca de Chile. Gabras estuvo en Chile durante el periodo de Allende. Él fue a rodar allí la película que hizo sobre Uruguay, sobre Mitrione. Creo que los tupamaros secuestraron a un agente de la CIA. Mújica y compañía. Claro. Exactamente, y entonces él se inspiró en Uruguay para filmar, y lo filmó en Chile porque no se podía filmar en Uruguay, y filmó en Valparaíso, creo. Y ahí yo conocí al equipo, lo vi, pero yo era muy joven, yo lo miraba como un curioso. Porque las imágenes que él reconstruye del Estadio Nacional son unas imágenes que mucha gente las hizo suyas. Claro, usted. Sí. Claro, después con la película de Chile, digamos la película del norteamericano que se da, eso es lo interesante, ¿no? Y de su hija. Sí, es distinto. Digamos, él elabora un estupendo drama de ficción y toca todos los temas centrales de nuestra pequeña tragedia, ¿no? ¿Y el Patricio Guzmán de 20 años, qué tipo de cine veía? ¿Qué tipo de cine le inspiró para hacer su cine? Bueno, en esa época hacíamos películas de cualquier cosa, hicimos como 5 en 8 milímetros, pero eran divertimentos, no tenían valor. ¿Sabes lo que yo hice mucho? Yo dibujo, yo hago un tipo de dibujo infantil, de un círculo con un cuerpo y 2 piernas. Como una story, ¿no? Sí, y yo hice una película, hice varias de dibujos, que se perdieron porque en mi casa la allanaron y destruyeron todo. Y eso me interesaba. Pero después, cuando vine a Madrid y volví a Chile, el documental apareció.
Aunque aquí en las prácticas de la escuela hice 2 películas que son de ficción, pero es mentira, son falsos documentales. O sea, Hice una película sobre América Latina con latinoamericanos que vivían en la casa del Brasil, en la universidad. Y era una película hablada en latinoamericano, de la revolución, etcétera, pero era de ficción, porque no podíamos hacer documental. como aquella que hizo Chris Marker sobre la embajada, ¿no? Exactamente, que tú sabes que es, pero no es una ficción. Y ahora para terminar, porque ya estamos llegando al tiempo, me gustaría que me dijeras qué película, qué cineastas cambiaron tu mirada como espectador. Muchas, al principio, sobre todo al principio. Por ejemplo, Morir por Madrid, ¿no? Que es una- Claro, Morir en Madrid de Frédéric Rossif, déjame acordarme, Europa de noche, que era un divertimento espléndido, las 2 primeras películas de Resnais, Sí. pero me faltan. Estados Unidos visto por un francés, de un francés también. América Insólita se llamaba esa película. Vi como 8 documentales tan buenos que me cambiaron mi manera para siempre de que el documental es lo que tenía que hacer. Eso fue en los años 50. Porque usted sigue viendo mucho documental. Bueno, últimamente no tanto, fíjate, porque la cantidad es tan asombrosa que no puedes ver todo. O sea, hay un festival y ves 4, 3, o te llegan a casa o alguien te lo manda, pero la cantidad de la producción se ha llegado a masificar y son la mayoría interesantes. ¿Y cómo ve el futuro usted del documental? Lo ¿Ahora veo, que hay esa masificación de películas? fíjate, yo creo que no nos va a abandonar el documental. Como la ficción se ha vuelto compleja y cara, entonces la gente dice, bueno, voy a hacer un documental y descubre este género estupendo y se queda ahí. Yo creo que el documental es parte de la cultura actual, contemporánea, moderna. Y vamos a almacenar muchas imágenes documentales y vamos a terminar viendo, digamos, hacer funciones propias, como en tu cine, tu casa, en una pantalla más grande, y se va a acabar incluso el hecho de ir al cine. Hoy día con un estéreo tú ves la profundidad en la televisión. Y ese es un futuro raro, tal vez aislado, que viene, ¿no? Pero muy interesante. A mí me gusta eso. Pues, señor Patricio Guzmán, muchas gracias. Muchas gracias por lo de señor. Y hasta la próxima. Sí, hombre, muy interesante tu curiosidad.